Buenas tardes. Em, Espero que se escuche mejor con este dispositivo. Lo que vamos a ver hoy día es principalmente las enfermedades más comunes que podemos encontrar en personas con dependencia severa y a quienes nosotros les vamos a poner más énfasis, que son enfermedades que van a transitar en algún momento a una etapa terminal. Y cuando ya una enfermedad transita una etapa terminal, o sea, una enfermedad que ya no está solo pasa a crónica, sino que ya avanzó a un tal nivel que en algún momento va a causar la pronta muerte del paciente. Ya ahí ya se llama paliativa. Eh, el cuidado paliativo tiene que ver, ¿cierto?, con todos los cuidados que se puedan ofrecer al final de la vida. Y la mayoría de los pacientes que están en cuidados paliativos están con un nivel de dependencia. ¿Ya? Los pacientes tienden a postrarse cuando ya no se van a recuperar. ¿Ya? Y dentro de las enfermedades más comunes que podemos encontrar en este tipo de pacientes, tenemos este listado. La hipertensión arterial, que es muy común en todo el mundo, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, Parkinson, Alzheimer, hipertiroidismo, depresión, infarto agudo al miocardio, ese es el GIAM, y el ACV, que es el accidente cerebrovascular, y finalmente el cáncer. La hipertensión arterial es una patología crónica, ¿cierto?, que afecta a los vasos sanguíneos, cuando tienen una tensión persistentemente alta, lo que los puede dañar. O sea, es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos, las arterias, ¿cierto? Que nosotros vimos eso. Ya vimos que tenemos un sistema circulatorio, que son venitas o arterias, por donde circula la sangre. Y cuando esta sangre circula con gran fuerza, es la que llamamos hipertensión arterial, ya que esta sangre está circulando como quien, si hacen un símil o quieren asemejarlo a algo, cuando ustedes dan el agua de una manguera, sale el agua y circula a través de una manguera, cuando le dan mucha presión al agua, es lo mismo que pasa acá. Cuando tenemos la presión alta, esa agua pasa, o esta sangre en este caso pasa con tanta fuerza que empieza a dañar por dentro las arterias, le empieza a hacer heridas, por así decirlo. ¿Ya? Y eso a la larga puede desencadenar un infarto, o sea que una vena se rompa en alguna parte del cuerpo, principalmente en el corazón, ¿cierto? Ahí son los infartos del corazón, o los accidentes vasculares, que se llaman cuando son que estas venitas se rompen, pero en el cerebro. Más adelante vamos a ver en más detalle. ¿Cuáles son los niveles más o menos recomendados por la Asociación Americana del Corazón? Son estos, ¿ya? Se mide en milímetros de mercurio. Ustedes pueden ver que cuando le toman la presión se mide mmHg, ¿ya? mmHg son milímetros de mercurio. Y cuando hablamos que la presión arterial perdón, está normal, hablamos que la sistólica, que es el primer número que aparece cuando nosotros nos toman la presión, aparecen dos números separados. El primer número debe ser menor a 120, o sea, ojalá siempre menos de 120. Eh, Ojo que estamos hablando de hipertensión. Cuando la presión está muy baja se llama hipotensión. Y cuando hablamos de hipotensión, cuando la persona está con la presión muy baja, está bajo 90. Es muy común en las personas que están postradas o que no se mueven o que no hacen mucha actividad más que estar acostaditos y comer, que la presión siempre esté baja y es normal. Cuando no es normal una presión baja, o sea, que el primer número que aparece sea bajo 90 y el segundo sea de 60, 50, es una persona muy activa, que hace sus actividades de la vida diaria, que camina, que corre, que come todo, ¿ya? Ahí sí nos podemos preocupar que una persona está con solución. Pero lo normal, como les decía, es esta franja que tenemos en verde, que la idea es tener en el primer número menos de 120 y en el segundo número menos de 80. Y de aquí hacia arriba ya sabemos que es una presión elevada. Y obviamente sobre 180, que acá estamos en rojo, ¿cierto? Hablamos de una crisis de hipertensión donde hay que consultar idealmente a un médico. Y aquí el primer número saldría sobre 180 y el segundo número sobre 120. La diabetes, por otro lado, es un grupo de enfermedades. ¿Por qué dice que es un grupo? Y los detalles más abajo.
que tiene como resultado un aumento del azúcar en la sangre, que normalmente se le llama glucosa. ¿Ya? O sea, cuando la glucosa en nuestra sangre está alta. ¿Y cuáles son los tipos de diabetes? Tenemos la diabetes tipo 1, que es la diabetes con la que normalmente se nace. La diabetes tipo 2, que es esta diabetes adquirida con el tiempo, o sea que la persona no nació con diabetes, sino que con el pasar de los años eh, generó esta enfermedad, ya sea por hábitos alimentarios o también por herencia. La resistencia a la insulina también es un tipo de diabetes, la intolerancia a la glucosa igual, y también existe la diabetes gestacional. O sea, todo este grupo de enfermedades generan un aumento del azúcar en sangre. A veces le llaman prediabetes a la resistencia a la insulina o a la intolerancia a la glucosa, pero en el fondo todos provocan exactamente lo mismo e incluso el tratamiento son muy similares unos de otros. ¿Cuáles son los rangos que deberíamos tener de glicemia o de azúcar en sangre? En ayunas deberíamos estar más o menos entre 70 y 100 personas normales, o sea, sin la enfermedad. Con la enfermedad deberían igual estar entre 70, pero se le da un rango un poquito más alto hasta 130. Se miden miligramos por decilitro. Sin embargo, después de comer es normal que esté un poquito más alta. En las personas sin diabetes deberían tener igual entre 70 y 140 y las personas con diabetes idealmente bajo 180. Sin embargo, cada persona es distinta y los médicos siempre les recomiendan valores distintos a cada persona. Pero este es el estándar, esto es como lo que más o menos todos debemos manejar. La enfermedad renal crónica afecta a los riñones y a la larga lleva cierto una insuficiencia renal. ¿Qué significa eso? Que ya los riñones no funcionan. ¿Qué es lo que hacen los riñones? Como bien lo veíamos en la materia de anatomía, ellos filtran los desechos y el exceso de líquido que hay en la sangre. Ya acuérdense que los riñones actúan como un colador, es un filtro. Y cuando estos riñones fallan, o sea, cuando este filtro falla, los desechos se acumulan en el cuerpo. Los síntomas aparecen normalmente de una manera muy lenta y no son muy específicos a la enfermedad, o sea, uno no se da cuenta a simple vista, oh, tengo una enfermedad renal crónica, no, es un poco probable detectarlo, sino que solamente con análisis de sangre. Los medicamentos pueden controlar los síntomas, sí, pero lo más importante para poder evitar esta enfermedad es cuidar los riñones. ¿Cómo cuidamos los riñones? Disminuyendo el consumo de sal, manteniendo el peso adecuado, manteniendo un azúcar en sangre normal a baja. ¿Ya? O sea, ojalá las personas que tienen hipertensión, que tienen diabetes, a la larga dañan este filtro, estos riñones. Por eso estas personas tienden a generar esta enfermedad. Y bueno, quienes ya tienen una etapa renal, una enfermedad renal de una etapa más avanzada, en algún momento ya requieren diálisis, principalmente porque ya sus riñones no funcionan, por ende una máquina tiene que hacer ese trabajo de filtrar la sangre o un trasplante. Pero las diálisis son eso, al paciente le extraen casi toda la sangre de su cuerpo, ¿cierto? Y esa sangre pasa a través de una máquina y esta máquina se encarga de hacer el filtro y luego la sangre vuelve a entrar al cuerpo, ¿ya? Que es lo que normalmente debería ser un riñón. La enfermedad de Parkinson es un trastorno del sistema nervioso central, ¿cierto? Que afecta el movimiento y puede generar en las personas ciertos temblores. Esto se produce porque hay un daño en las células nerviosas del cerebro que van provocando una caída en los niveles de dopamina. Y eso es lo que causa la enfermedad de Parkinson. Empiezan por un temblor en una mano, otras veces también los pacientes tienden a estar un poco más rígidos o sus movimientos son más lentos, también pueden perder el equilibrio. Y también existen medicamentos para poder controlar la enfermedad. En el caso del Alzheimer, es una enfermedad progresiva. Ya eso quiere decir que no es reversible, o sea, que no se puede mejorar, sino que por el contrario va avanzando. Afecta principalmente a la memoria y otras funciones importantes del cerebro. Lo que ocurre aquí es que las conexiones de las células cerebrales, también conocidas como neuronas, se van degenerando y van muriendo, lo que finalmente termina con la memoria y otras funciones mentales importantes bien alteradas. Los síntomas principalmente son, como bien lo mencionaba, la pérdida de la memoria y la confusión. No existe una cura, pero sí hay medicamentos y estrategias de control que pueden mejorar estos síntomas temporalmente.
pero a la larga la mayoría de estos pacientes también llegan a quedar con un nivel de dependencia severa. Otra enfermedad muy común es el hipotiroidismo, ¿cierto? Que es cuando la glándula tiroides que tenemos, ¿cierto?, en nuestro cuello, como lo veíamos en la clase de anatomía, no genera la cantidad suficiente de la hormona tiroides, ¿ya? Eh, cumple funciones vitales para que nos mantengamos eh, bien o sanos, ¿ya? Normalmente no causa síntomas importantes que los podamos notar, ¿ya? Pero cuando ya hay un hipotiroidismo franco, lo que tienden a sentir las personas es un cansancio extremo, cambios en los estados de ánimo, pesadez, cansancio, eh, aumento también de peso. Sin causa aparente, sin aumentar la ingesta. La depresión, en este caso, se puede conocer como un grupo también de afecciones asociadas a cambios en el humor de una persona. Ya puede ser tanto la depresión o como el trastorno bipolar. Dentro de los tipos de depresión más comunes está el mayor, el trastorno depresivo persistente, el trastorno bipolar y también la depresión postparto. El infarto agudo del miocardio se provoca por una obstrucción de la irrigación sanguínea en el músculo del corazón. Como bien les decía, puede estar causado por una crisis hipertensiva, pero principalmente en los infartos, la primera causa es porque deja eh, de irrigar sangre en alguna porción del corazón por una obstrucción. Esa obstrucción normalmente puede estar causada por un coágulo de sangre o también por una placa de ateroma, que pueden también ser conocidas como pequeñas pelotitas de grasa que pueden estar ubicadas en las arterias, ¿cierto? Y que normalmente estas pelotitas de grasa están en las personas que tienden a tener el colesterol alto o simplemente personas con obesidad o sobrepeso. Los síntomas normalmente están asociados a la rigidez y el dolor en el pecho, el cuello, la espalda y los brazos, sobre todo cierto hacia el lado izquierdo, donde está nuestro corazón, así como también la fatiga, mareos, ritmo cardíaco anormal y ansiedad. Las mujeres sí son más propensas a tener síntomas atípicos a diferencia de los hombres, o sea, en las mujeres es un poco más difícil poder detectarlo. En los hombres es mucho más fácil, les duele el pecho, el lado izquierdo, se le irriga su brazo izquierdo también y a veces al cuello. En las mujeres tiende a ser un poco más enredado el tema de los síntomas. El tratamiento normalmente es preventivo, ojalá que las personas jamás tengan un infarto, y eso se logra teniendo un estilo de vida saludable, y en las personas que hayan tenido infarto, a la larga generar también una rehabilitación cardíaca, el uso de algunos medicamentos, pueden colocar algunos stent o dilatadores, ya que son dispositivos que abren la arteria para que no se tape, ya la agrandan, por así decirlo, y también la cirugía de bypass, que en este caso cortan la porción de arteria que se obstruyó y la unen con otro lado, siempre y cuando el paciente eh, logre después realizar cambios para siempre en su vida y no volver a tener uno, porque la persona que tuvo un infarto tiene mucho más riesgo de tener otro, a diferencia de alguien que nunca ha tenido uno. Eh, Aquí hay una imagen muy clara donde se puede ver que esta es una arteria que aquí está tapada, ¿cierto? Por una placa de ateroma o por, como yo le decía, una plaquita de grasa. ¿Ya? Y esta al colocarse aquí no permite que la sangre circule para acá y esta zona se empieza a morir del corazón. Y es ahí donde viene este dolor u opresión en el pecho. En el caso del accidente cerebrovascular, hay una lesión en el cerebro que está ocasionada también por la interrupción de una irrigación sanguínea. Como bien lo veíamos acá, también probablemente puede haber sido por un coágulo o también por una placa de ateroma o grasa. También puede haber un derrame cerebral y eso ya es una emergencia médica. Y los síntomas del derrame cerebral principalmente incluyen esta dificultad para hablar, para caminar, para entender. También se pueden ver parálisis o entumecimiento del rostro, pueden ver un rostro que está deforme, no está simétrico, no se ve igual a ambos lados de la cara.
Los brazos también, hay un brazo que lo mueve más que otro, o lo mismo puede suceder con las piernas. El tratamiento temprano con medicamentos, como el activador de plasminógeno, puede minimizar el daño en el cerebro. Y otros tratamientos se dedican a limitar las complicaciones y evitar otros derrames cerebrales, porque también la persona que tuvo un accidente vascular también tiene mucho más riesgo de tener otro. Ya, pero principalmente lo que se hace, a diferencia del corazón, que se pueden hacer bypass y todo, acá principalmente son algunos tratamientos de medicamentos, pero lo que más se puede dar es la rehabilitación, si es que la porción del cerebro que se afectó o que murió en este caso no fue muy grande, el paciente puede irse recuperando a medida que va pasando el tiempo y rehabilitándose, pero hay otros que no. De hecho, es una de las principales causas de postración o dependencia severa el sufrir un accidente vascular, porque limita el movimiento muchas veces casi completo de la persona. Como usted ve aquí en la imagen, esta persona perdió el lado derecho, ya está a nuestra izquierda para el lado derecho, ¿cierto? De la movilidad, por ende pudo soltar su taza. Vemos también un rostro deforme, este ojo lo tiene más abierto que el de acá, la comisura del labio también está caída, por ende hay un entumecimiento o caída de la cara. Y también tienen por ende dificultad para hablar. Y finalmente, el cáncer es un término cierto que describe varias enfermedades en donde lo que pasa aquí es que las células que normalmente tenemos en nuestro cuerpo están creciendo de una manera muy desordenada, en grandes cantidades, y eso hace que se formen tumores. Es posible que estas células cancerígenas también se puedan diseminar o puedan migrar a otro lugar del cuerpo a través del sistema sanguíneo o del sistema linfático. Y a eso normalmente se le llama metástasis. O sea, si una persona, por ejemplo, tiene un tumor en una mama o un cáncer en una mama, si este tumor creció bastante, es muy probable que alguna de estas células de este tumor de la mama, a través de la sangre o el sistema linfático, se pueda mover a otro órgano del cuerpo. Ya puede ser al pulmón, por ejemplo, o al cerebro. ¿Ya? Entonces, todos los tumores, independientemente desde donde se ubiquen, pueden generar metástasis. ¿Ya? Y cuando ya generan metástasis, el panorama es mucho más complejo. Hay varios tipos de cánceres dependiendo de dónde esté ubicado, pero normalmente podemos hablar de un cáncer avanzado o un cáncer inicial. Por ejemplo, el cáncer de mama se origina en los pechos o en las mamas, el cáncer de próstata en la próstata, ¿cierto? La próstata es una glándula del tamaño de una nuez, ¿ya? Que está obviamente en todos los hombres. El melanoma es un tipo de cáncer de piel, es el más grave, de hecho, el más difícil de tratar. El cáncer de colon o recto está ubicado en el extremo inferior de nuestro tracto digestivo, como bien lo vimos en anatomía. El cáncer de pulmón está ubicado en los pulmones y normalmente se manifiesta en personas que han sido fumadores. Sin embargo, una persona que no fue fumadora también puede tener riesgo de tener cáncer de pulmón. La leucemia es un tipo de cáncer que afecta a los tejidos que forman la sangre o a las células que están dentro de la sangre, y prohíbe también por esto que las personas puedan combatir una infección, por ejemplo. Y el linfoma es un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático.